Dime algo. ¿Alguna vez has sentido que hay un momento en tu vida que lo cambia todo, aunque nadie más lo note? ¿Has sentido una inquietud suave, un llamado que no viene de la mente, sino de un lugar mucho más antiguo? Como si tu alma quisiera hablarte. Tal vez ocurrió en medio de una noche difícil, o al despertar de un sueño extraño, o en uno de esos silencios en los que de repente sientes que no estás tan solo como creías. ¿Te ha pasado? Ese instante en el que sientes que alguien te observa con amor, que algo te guía, que algo te espera. Dime la verdad, ¿no has tenido la sensación de que tu vida no es un accidente, ni un cúmulo de casualidades, ni un camino improvisado? ¿No has sentido, aunque sea una vez, que todo tiene un orden más profundo? Como si existiera un diseño, un plan, un propósito que no siempre puedes ver, pero que está ahí. Y cuando algo te duele, cuando pierdes, cuando caes, ¿no has sentido que hay un significado escondido que intenta revelarse? Quizá lo has intuido, quizá lo has ignorado, quizá lo has sentido tan fuerte que te dio miedo escucharlo. Pero aún así, volvió, una y otra vez, ese susurro. ¿Y si ese susurro no fuera casualidad? ¿Y si fuera tu alma, recordándote quién eres y por qué estás aquí? ¿Y si todas las personas que conociste, las que amaste, las que te hirieron y las que te ayudaron a levantarte, formaran parte de un mismo mapa? Un mapa trazado antes de nacer. Si alguna vez has sentido todo esto, incluso sin entenderlo, entonces escucha con calma. No estás aquí por azar. Tu alma te trajo, porque está lista para recordar. Hoy vamos a caminar juntos hacia un territorio sagrado, el diseño oculto de tu vida, el plano cósmico que tu alma escribió mucho antes de que dieras tu primer aliento. Respira, abre el corazón y permite que este mensaje te encuentre. El viaje comienza ahora. Primera revelación, el susurro que despertó mi alma. Cuando comencé a escuchar ese llamado interior, algo empezó a revelarse en mí. Durante mucho tiempo viví con la sensación de que me faltaba algo, como si una parte de mí estuviera incompleta, dispersa, desconectada. Iba de una experiencia a otra, buscando sentido, tratando de encajar piezas que nunca terminaban de encajar del todo. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez, esa especie de vacío silencioso que parece no llenarse con nada. Y fue precisamente en medio de ese vacío cuando ocurrió. Una noche, en un sueño que no parecía un sueño, lo vi. No era una imagen, no era una escena, era una sensación, una certeza, una vibración antigua, como si un fragmento de verdad se hubiera filtrado desde otro plano y hubiera tocado algo dentro de mí. Fue como escuchar una voz sin sonido, un recordatorio, una memoria olvidada. Algo me decía que existía un propósito más allá de lo que yo comprendía. Y lo más sorprendente, mi alma lo conocía. Siempre lo había sabido. Déjame preguntarte algo. ¿Y si eso que siempre llamaste intuición no fuera intuición? ¿Y si fuera una coordenada secreta, una guía interior dentro del mapa de tu alma? Desde aquella noche, algo en mí cambió para siempre. Comencé a prestar atención, no solo a mis pensamientos, sino a mis silencios, a mis impulsos inexplicables, a esas emociones profundas que a veces no sé explicar, pero que siento como verdades. Empecé a notar que dentro de mí existía un lenguaje que no usaba palabras, pero hablaba con fuerza, una fuerza antigua, una fuerza sabia, y cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Era mi alma, guiándome, recordándome fragmentos del camino que habíamos pactado antes de nacer. Y ahí, en medio de ese descubrimiento, lo comprendí. Todos tenemos un plano cósmico, un diseño invisible que no nos obliga, pero sí nos orienta. Una brújula interna que nos recuerda quiénes somos en lo más esencial y hacia dónde necesitamos ir para recordar esa verdad. Segunda revelación, el plano cósmico y la música sagrada del alma. Cuando comprendí que todos teníamos un plano, una brújula, una memoria interior, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente ese plano? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y por qué lo olvidamos al encarnar? Quiero contarte lo que descubrí. El plano cósmico no es un mapa rígido, no es un destino cerrado, no es una línea escrita en piedra.
Es una vibración, una frecuencia profunda, única, irrepetible, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es como una música suave que suena de fondo, constantemente, bajo el ruido del mundo. Pero solo podemos escucharla cuando estamos en silencio, en verdadera escucha, en presencia, en mis visiones y en mis estados de conciencia más claros. Comprendí algo que me cambió para siempre. Antes de nacer, el alma elige un patrón, no un guión, no una prisión, no un destino obligatorio. Elige una sinfonía abierta, elige lecciones, elige encuentros, elige dones, incluso elige desafíos, pero los elige desde el amor, desde la sabiduría, desde un propósito más grande que nuestra mente humana puede comprender. Inspirándome en las enseñanzas de Edgar Cayce, entendí que muchas de nuestras experiencias no son fruto del azar, sino de una memoria profunda, como si fuéramos actores en una obra que nuestra alma escribió antes de encarnar, sabiendo que olvidaría el libreto, pero confiando en que paso a paso lo recordaría desde dentro. Y entonces surgió la gran pregunta: si todo esto es cierto, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué nacemos sin recordar nada de ese plano sagrado? La respuesta no llegó rápido. Tuvo que madurar. Tuvo que crecer dentro de mí. Pero un día, mientras meditaba frente al mar, una imagen cruzó mi mente, la de una semilla. La semilla no recuerda el árbol que será, no recuerda su copa, ni su sombra, ni su grandeza, pero dentro de sí lleva el diseño completo, la forma, la secuencia, el propósito. Solo necesita tiempo, condiciones, silencio, crecimiento. Así es el alma, así es nuestro plano cósmico. Olvidamos para poder recordar con conciencia. Olvidamos para que el acto de recordar sea también un acto de evolución. Porque cada vez que eliges desde el corazón, sin saber exactamente por qué, estás activando una coordenada dormida. Estás siguiendo el mapa, el que tu alma dibujó, mucho antes de nacer. Tercera revelación: las señales del camino, intuiciones, heridas y sincronías. Cuando empezamos a intuir que existe un diseño, que hay un plano silencioso guiando nuestros pasos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se comunica el alma con nosotros? La verdad es que el alma no grita, el alma susurra. Pero cuando no escuchamos, cuando ignoramos esa voz interna, busca otras formas. Una de esas formas son las heridas, los quiebres, las pérdidas, las decepciones que nos dejan sin aire. El dolor es un mensajero del alma cuando todo lo demás ha fallado. Es una sacudida, una invitación a mirar hacia el lugar donde nunca antes quisimos mirar. Y también están las sincronías, esos instantes perfectos en los que algo encaja sin esfuerzo, cuando una coincidencia es tan exacta, tan oportuna, que casi parece imposible. Las sincronías son notas que el universo pulsa en nuestra frecuencia para recordarnos que no estamos solos, que algo nos guía, que algo nos sostiene, aunque no lo entendamos aún. Una vez, durante un viaje que jamás había planeado tomar, conocí a alguien que cambió mi vida, no por lo que dijo, sino por lo que despertó en mí. Fue una conversación breve, pero tuvo la fuerza de algo mayor, como si ese encuentro estuviera escrito desde antes de nacer. Ese día lo supe. Esa fue una señal, un punto en el plano. Las señales no siempre son extraordinarias. A veces son silencios, a veces son intuiciones que incomodan, a veces son sensaciones que no podemos explicar, pero que no se marchan. El alma no habla el lenguaje del ego, habla en símbolos, en impresiones, en repeticiones. Y si prestas atención, verás que aquello que más se repite en tu vida no es casualidad, es un llamado. Y ahora escucha con calma, porque estoy a punto de compartir contigo algo que cambió mi vida para siempre. Cuarta revelación: las capas del alma y el propósito oculto. Hay momentos en los que sentimos que algo se repite una y otra vez en nuestra vida. Relaciones que terminan igual, caminos que nos devuelven al mismo lugar, decisiones diferentes, que nos llevan al mismo resultado interior. Durante años me pregunté por qué ciertos patrones parecían perseguirme, por qué había sombras antiguas que no lograba soltar, por más que intentara avanzar. Hasta que una noche, en un silencio más profundo de lo habitual, lo comprendí.
Esos patrones no eran enemigos, eran puertas. Cada repetición era una llamada, una oportunidad para mirar más adentro, porque el alma no insiste por capricho, el alma insiste por amor. Hay algo que necesita ser recordado, algo que debe ser liberado, algo que pide ser transformado. El alma no es lineal, es multidimensional. Está compuesta de capas, como un cristal antiguo que refleja una luz distinta según el ángulo desde el que lo mires. Algunas de esas capas son heridas de esta vida, otras son memorias de vidas pasadas, y otras son pactos que hicimos con nosotros mismos mucho antes de nacer. Hubo un día, en una meditación profunda, en el que vi algo con total claridad. Era una espiral, un círculo que giraba hacia el centro, lento, luminoso. Cada vuelta representaba una vida, y en cada vida el alma recogía algo, una lección, una emoción, una conexión. Pero todo, absolutamente todo, giraba hacia un mismo núcleo, el propósito. Cuando entendí esto, mi forma de mirar mi historia cambió para siempre. Ya no vi mi vida como una línea rota por errores, sino como una danza perfecta entre lo que necesitaba aprender y lo que había venido a expresar. Incluso mis decisiones más impulsivas tenían sentido cuando las miraba desde el propósito oculto. Déjame preguntarte algo. ¿Te has dado cuenta de que repites ciertos patrones en tus relaciones, en tus elecciones, en tus caminos? No es casualidad. Es un espejo. Y dentro de poco voy a mostrarte lo que descubrí sobre esos ciclos y cómo el alma los utiliza para recordarte quién eres realmente. Quinta revelación. El libre albedrío. Dentro del diseño cósmico. Cuando empecé a comprender que existía un plano, un diseño previo, una melodía interna que guía nuestra vida, surgió una duda profunda. Si todo eso es real, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Somos solo piezas en un tablero cósmico? Durante mucho tiempo esa pregunta me inquietó. Pero un día, en un momento de claridad, entendí algo esencial. El plano no es una prisión, es una invitación. No es un destino fijo, es una dirección. El libre albedrío no desaparece frente al diseño del alma, lo complementa. Imagina esto. Antes de nacer, tu alma trazó una melodía, un conjunto de notas esenciales que reflejan lo que viniste a ser, a aprender, a recordar. Esa melodía existe, está en ti, late en tu interior. Pero cómo la interpretas, depende de ti. Puedes tocarla con miedo, con rabia, con suavidad, con entrega, o incluso intentar ignorarla. Pero la melodía siempre sigue sonando de fondo, esperando que la escuches. El libre albedrío es la libertad sagrada de elegir cómo caminar el camino. Podemos alejarnos, podemos perdernos, podemos resistir, pero el plano sigue allí, silencioso, paciente, esperando ser reactivado por una decisión consciente, por un acto de amor propio, por un momento de verdad. Hubo un periodo de mi vida en el que elegí el olvido. Me alejé de todo lo que sentía verdadero. Me volví racional, práctico, desconectado. Y aún así, incluso en ese alejamiento, el plano no desapareció. Solo esperó. Esperó a que yo volviera a mí. Y cuando eso ocurrió, cuando dije basta y decidí escuchar de nuevo, las puertas comenzaron a abrirse. Personas, señales, oportunidades. Todo empezó a fluir como si algo más grande me dijera: bienvenido de vuelta, sigamos el camino. No todo está escrito, pero lo que viniste a aprender, sí está pactado. El alma no te juzga si tardas, no te juzga si dudas, no te juzga si caes. Solo quiere recordarte que estás aquí por algo más profundo que sobrevivir. Estás aquí para recordar. Sexta revelación. ¿Cómo acceder al plano cósmico personal? Durante mucho tiempo creí que para acceder al propósito oculto de mi alma necesitaba algo extraordinario, una visión poderosa, una experiencia mística, una voz celestial que descendiera desde lo alto. Pero con el tiempo, comprendí algo muy distinto. El acceso al plano no requiere lo grandioso, requiere lo auténtico, lo simple, lo silencioso. El plano cósmico no se revela con gritos, se revela con susurros, no se impone, se insinúa, y para escucharlo necesitamos vaciar el ruido que llevamos dentro, ese ruido que acumulamos por miedo, por prisa, por desconexión.
Por eso, una de las llaves más poderosas es el silencio. No el silencio exterior, sino ese instante interior en el que dejamos de huir de nosotros mismos. Hay muchas formas de llegar a ese espacio. La meditación profunda, la contemplación consciente, el diario íntimo escrito desde el alma, el contacto con la naturaleza, los sueños simbólicos, los momentos de vulnerabilidad que nos rompen para poder abrirnos. Cada alma tiene su puerta, pero todas las puertas conducen al mismo lugar, el centro. En una de mis prácticas, guiado solo por la respiración, vi aparecer una imagen. Era una espiral de luz que descendía hacia mi pecho. No hablaba, no explicaba nada, solo me envolvía, y en ese instante supe algo que no podía explicar con la mente. Ese era el plano, no una idea, una vibración, un estado del ser, y yo estaba dentro de él. Desde entonces entendí que la clave no es buscar el plano como si fuera algo externo. La clave es recordar que ya estamos dentro de él. Cada emoción profunda, cada encuentro significativo, cada impulso de la intuición, todo eso es el plano hablándonos desde adentro. Y ahora, quiero guiarte por un instante. No necesitas cerrar los ojos, solo escuchar. Dentro de ti, algo recordará. Imagina que caminas por un sendero silencioso, rodeado de una bruma suave. No sabes a dónde lleva, pero algo dentro de ti confía. A cada paso, aparecen símbolos. Un árbol con hojas doradas, una figura que se desvanece en la distancia, un espejo que no refleja tu rostro, sino tu esencia. Todo eso es parte del plano. Todo eso eres tú recordándote a ti mismo. Cuando accedes a esa frecuencia, todo cambia. La vida deja de sentirse vacía, porque incluso en la incertidumbre, sabes que estás siendo guiado. Séptima revelación. Integrar el propósito en la vida cotidiana. Cuando toqué por primera vez ese espacio interno, ese lugar donde el plano cósmico se vuelve palpable, pensé que todo cambiaría de inmediato. Creí que al recordar, mi vida daría un giro radical, como si un nuevo destino viniera a tomarme de la mano. Pero pronto entendí algo esencial. La revelación no transforma por sí sola. Es la integración, lo que despierta la verdadera alquimia. Comprendí que no basta con recordar el propósito. Hay que encarnarlo, traerlo aquí, a lo cotidiano, a cada gesto, a cada elección. La espiritualidad verdadera no vive solo en lo elevado. Vive en cómo miras, en cómo hablas, en cómo eliges cada día. El plano cósmico se manifiesta cuando decidimos vivir con coherencia, cuando empezamos a decir no a lo que nos aleja y sí a lo que, aunque desafiante, nos acerca a nuestra verdad. A veces eso significa renunciar a un camino cómodo. A veces, abrazar una vulnerabilidad que evitamos durante años. A veces, simplemente detenernos y sentir. Recuerdo una tarde en la que decidí seguir un impulso sin lógica. Era una decisión pequeña. Cambiar de dirección en un trayecto habitual. No sabía por qué. Solo sentí que debía hacerlo. Y fue justo allí donde apareció una señal. Una frase escrita en una pared. Una coincidencia exacta. Una nota que me habló directo al corazón. Una pieza mínima, pero que encajó perfectamente en el rompecabezas de mi alma. Porque cuando te alineas con tu propósito, incluso lo más pequeño se llena de significado. Ya no caminas por inercia. Caminar se convierte en recordar. Vivir se convierte en acto sagrado. No necesitas cambiar todo tu mundo. Solo recordar qué parte de ti lo diseñó antes de nacer. Y desde ahí, elegir. Elegir con amor. Elegir con presencia. Elegir con fe. Incluso en la oscuridad. Octava revelación. El lenguaje simbólico del alma. Sueños y visiones. Hay un espacio muy sutil entre el dormir y el despertar. Un lugar donde la mente se disuelve y el alma puede hablar sin interrupciones. Ese espacio es el sueño. Durante años lo ignoré. Pensé que eran imágenes sin sentido, residuos del día, inventos de una mente cansada. Pero un día empecé a escuchar y a recordar. Fue a través de un sueño que comprendí uno de los aspectos más profundos de mi propósito. En ese sueño caminaba por un puente interminable. A un lado, un mar oscuro. Al otro, una luz que no era sol ni estrella. Mientras avanzaba, aparecían figuras que me hablaban sin palabras.
Y al despertar, lo supe. No era un sueño cualquiera, era un mensaje. Los sueños auténticos no solo muestran lo que tememos o lo que deseamos, muestran lo que el alma está intentando integrar. Son símbolos, metáforas, fragmentos del plano tratando de recordarnos quiénes somos y hacia dónde nos estamos desviando. Edgar Cayce decía que el alma nunca duerme, que en el sueño viajamos, nos encontramos con otras almas, revisamos nuestra misión y a veces incluso recordamos lo que somos más allá del cuerpo. Y al volver, algo queda, un símbolo, una sensación, una imagen. Si sabemos decodificarla, se convierte en guía. Una vez soñé con un cuervo que me entregaba una llave. Nada más. Pero esa imagen se repitió 3 veces en noches distintas. Cuando investigué su simbolismo, comprendí que el cuervo representa transformación y la llave, acceso. Poco después, viví una experiencia que me obligó a soltar una vieja identidad y abrazar una visión nueva de mí. El sueño. Lo había anticipado. Por eso te invito a que tomes tus sueños en serio, a que anotes lo que recuerdas, incluso si parece absurdo. Porque justo ahí, en lo que la mente descarta, el alma suele hablar más claro. Déjame preguntarte algo. ¿Y si aquello que sueñas no es invención, sino memoria de otro plano? Muy pronto voy a compartir contigo una práctica que me ayudó a interpretar los símbolos del alma y a conectarme con ese plano cada noche. Novena revelación. La misión colectiva del alma. Entrelazados en el despertar. Hay una creencia silenciosa que muchos cargamos sin darnos cuenta. La idea de que el camino espiritual es un camino solitario, que debemos encontrar nuestro propósito por nuestra cuenta, como si el alma estuviera aislada en su búsqueda. Pero cuanto más avancé en este viaje, más comprendí algo profundo. El plano cósmico de cada alma está entrelazado con el de muchas otras. Nadie despierta solo. Nadie sana por completo sin tocar, aunque sea de forma invisible, la vida de otro. Somos hebras de una red sagrada. Y cada vez que uno de nosotros recuerda, otros también recuerdan. A veces sin entender por qué. Solo sienten que algo se mueve por dentro, que algo empieza a llamar, que algo les pide despertar. Es como si el despertar de una sola alma encendiera una llama en la conciencia de todos. He encontrado almas que llegaron a mi vida por horas, por días, por años, y dejaron una marca profunda. Algunas despertaron en mí memorias que ni sabía que existían. Otras me desafiaron, me mostraron mis sombras, me empujaron más allá de lo cómodo, y luego se fueron. Pero su impacto permaneció. Eso también forma parte del plano, porque no vinimos solo a realizarnos individualmente. Vinimos a colaborar con el alma del mundo. Cada acto de amor, cada palabra consciente, cada silencio respetuoso, cada perdón sincero, es una nota en la sinfonía de la humanidad. Edgar Cayce hablaba de una visión muy especial. Muchas almas, antes de encarnar, se ofrecían como guías, como puentes, como recordatorios vivos, no para imponer un camino, sino para sostener la luz cuando otros la olvidaran. Y quizás, solo quizás, tú seas uno de esos recordatorios. Tal vez esa sea parte de tu misión, sostener un espacio de verdad en un mundo que a veces olvida lo sagrado. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que una sola frase tuya cambió el día, o incluso la vida, de alguien más? ¿Y si ese instante también estaba escrito en el plano? Porque cuando vives alineado con tu propósito, no solo te transformas tú, transformas el tejido de todos. Décima revelación. La incertidumbre espiritual y la fe en el plano. A veces el alma parece callar. Pasan días, semanas, incluso años en los que sentimos que el propósito se nos escapa entre los dedos. No hay señales, no hay dirección, solo un silencio denso, que duele. Y entonces surge la pregunta, ¿me he perdido? ¿Me he desviado tanto que ya no hay camino de regreso? Yo he estado ahí, en ese vacío, en ese espacio donde ni los sueños hablan, ni las intuiciones susurran, ni las certezas sostienen, solo un silencio que parece abandono. Pero aprendí algo que lo cambió todo. Incluso ese silencio forma parte del plano. La fe no se forja en la certeza, se forja en la ausencia, en la noche oscura del alma, en esos momentos en los que no hay luz pero aún así sigues caminando.
en esos instantes en los que no ves el mapa, pero recuerdas que una vez lo sentiste. Hubo una etapa de mi vida en la que pasé meses sin recibir una sola visión, sin sentir esa guía que me acompañaba desde hacía años. Dudé, me resistí, me enojé con lo invisible, pero, en medio de esa oscuridad, algo profundo comenzó a formarse, una fe que no dependía de señales, sino de compromiso, un amor por el camino incluso cuando no sabía a dónde llevaba. A veces, la incertidumbre es la herramienta más sagrada del alma. Nos vacía de expectativas, nos limpia de ilusiones y nos deja frente a lo esencial, la entrega, la rendición. Y es justo ahí, cuando por fin dejamos de exigir respuestas, que el plano vuelve a hablarnos. A veces con una sincronicidad sutil, a veces con una emoción inesperada, a veces con alguien que nos dice, sin saberlo, exactamente lo que necesitábamos escuchar. La certeza no siempre es clara, pero la presencia siempre está. Si alguna vez sentiste que todo se había apagado, recuerda esto. El alma nunca se aleja, solo espera que vuelvas a confiar. Y ahora escucha con atención. Estoy a punto de mostrarte una forma de sostener la conexión incluso cuando el mundo te parezca incierto. Es una práctica sencilla, silenciosa, profundamente simbólica, y puede convertirse en tu ancla espiritual cuando todo lo demás parezca desvanecerse. 11ª revelación. El ritual del alma. Una práctica nocturna para recordar tu plano. Ahora voy a compartir contigo la práctica que te prometí en la 8ª revelación, esa que me ayudó a interpretar los símbolos del alma y a reconectarme, noche tras noche, con el plano cósmico cuando más lo necesitaba. La forma más íntima, más silenciosa, que he encontrado para sostener la conexión con mi alma cuando todo afuera se siente confuso o incierto. No necesitas mucho, solo un deseo sincero, el deseo de recordar. Recordar que el alma siempre está, incluso cuando no responde de inmediato. Recordar que el plano sigue latiendo, aunque no lo veas con claridad. Durante años intenté entender mis sueños desde la lógica. Analicé, clasifiqué, busqué significados en libros, pero nada me resonaba del todo. Fue cuando dejé de analizar y comencé a escuchar, que los símbolos revelaron su verdadera naturaleza. No eran respuestas, eran puertas. Entonces creé un ritual, un momento sagrado, cada noche, antes de dormir, en el que le hablaba a mi alma como si hablara con un viejo amigo, no para pedir respuestas, sino para abrirme, para ofrecer mi atención, mi intención, mi confianza. La práctica es simple, pero poderosa. Te la comparto tal como la viví. Antes de dormir, apaga todas las luces y siéntate unos minutos en silencio. Coloca tus manos sobre el pecho y respira profundamente, como si cada inhalación te llevara un poco más dentro de ti. Luego haz una sola pregunta. Una pregunta desde el corazón, no desde la mente. Puede ser algo como, ¿qué necesita recordarme mi alma esta noche? ¿Qué parte de mi propósito desea mostrarse en sueños? ¿Qué símbolo me guiará hacia mi diseño más profundo? Después, simplemente agradece. No esperes nada. No exijas nada. Solo agradece. Y duerme con esa semilla plantada en tu campo interior. Al despertar, antes de tocar el teléfono o levantarte, quédate unos segundos en silencio. ¿Qué recuerdas? ¿Qué imagen? ¿Qué emoción? Aunque parezca insignificante, anótalo. Hazlo cada día. Verás cómo el plano comienza a hablar con más claridad. No porque lo fuerces, sino porque estás cultivando el puente. A mí, esta práctica me reveló símbolos que aún me acompañan. Un río que fluye, un ave que renace, un templo donde siempre me espero a mí mismo. Son imágenes que ya no intento entender. Las siento vivas en mí. El alma no quiere que comprendas. Quiere que confíes. Quiere que la escuches. Y cada noche es una nueva oportunidad para recordar. Y ahora lo sabes. Esta es la práctica que me ayudó a traducir los símbolos del alma y a reconectarme, cada noche, con mi plano. No tienes que hacerla perfecta, solo sincera, porque cada intento sincero despierta algo. 12ª revelación. El alma como viajera eterna. Más allá de esta vida, hubo un día en el que comprendí algo que cambió mi visión para siempre. Este cuerpo, esta historia, esta identidad,
son solo un capítulo. El alma no empieza con el nacimiento. Tampoco termina con la muerte. El plano cósmico no está confinado a una sola existencia. Es una sinfonía extendida, con pausas, repeticiones, movimientos suaves y tormentas intensas. El alma es viajera, y cada vida es un viaje dentro del gran viaje. A veces viene a aprender, a veces a sanar, a veces simplemente a recordar lo que ya sabía, y otras veces viene a ayudar a otros a recordar. He sentido memorias que no pertenecen a esta vida, lugares que conozco sin haber visitado, dolencias emocionales que no encontraban explicación en mi historia presente. Y fue en esos instantes cuando entendí que mi plano cósmico no comenzó aquí. Continuó. Las vidas pasadas no son fantasías románticas, son ecos, ecos que resuenan en nuestras elecciones, en nuestros vínculos, en nuestras pasiones inexplicables. No todo debe recordarse conscientemente, pero cuando algo vibra fuerte en ti sin razón aparente, escúchalo. Tal vez es tu alma diciendo, ya hemos estado aquí antes, y esta vez vinimos a completarlo. Y quizás todo lo que estás viviendo ahora no es solo por ti. Quizás forma parte de un tejido antiguo que sigue sanándose. Quizás estás preparando caminos futuros, cerrando promesas silenciosas que hiciste antes de ser quien eres hoy. Porque el plano cósmico no termina con el último aliento, solo se transforma. 13ª revelación. El alma que recuerda. Vivir desde el diseño, no desde la duda. Llega un momento en el camino en el que la búsqueda deja de ser ansiedad y se convierte en presencia. Ya no se trata de entender cada paso, cada símbolo, cada emoción. Se trata de habitar una certeza silenciosa, la certeza de que todo forma parte del diseño, de que tu alma no improvisa. Recuerda, vivir desde el diseño no significa tenerlo todo claro. Significa vivir desde una raíz interna que ya no se tambalea con cada viento externo. Significa caminar desde adentro, con una brújula invisible que quizá no muestra un destino exacto, pero vibra cada vez que eliges lo que te corresponde. Yo he conocido esa sensación, ese suspiro profundo que llega cuando, sin explicación, todo se alinea. No porque lo hayas forzado, sino porque dejaste de resistirte, porque soltaste el control, porque, en lugar de actuar desde el miedo, lo hiciste desde el alma. A veces, vivir desde el plano se siente así, elegir con el corazón cuando la lógica grita lo contrario, confiar en un silencio que arde, pero guía, agradecer algo que aún no entiendes, porque sabes que viene de un pacto más grande que tú. Y es entonces cuando aparece la paz. No la paz que depende de que todo salga bien, sino la que nace de recordar que nada es un error si lo atraviesas con presencia, que no estás a la deriva, que no eres casualidad, que nunca lo fuiste, porque vivir desde el plano es rendirse con propósito, caminar con humildad y aceptar, con gratitud, cada regalo y cada desafío, como parte de la arquitectura sagrada que tu alma diseñó, mucho antes de que tú pudieras imaginarlo. Recordar, confiar, encarnar. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay algo en ti que ya sabía, que ya sentía, que quizá había olvidado por un tiempo, pero nunca del todo. Tu alma tiene un plano, uno que no puedes ver con los ojos, pero que vibra cada vez que eliges con el corazón. Uno que se activa cuando amas lo que haces, cuando te das permiso de sentir, cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Este video no es una respuesta definitiva, es un reflejo, un espejo, un acto de recordar. Y si algo dentro de ti resonó, si algo se movió aunque sea un poco, entonces el plano ya está actuando, ya estás en camino. Permítete confiar, incluso cuando no veas el mapa. Permítete descansar en el misterio. Y sobre todo, permite que tu vida sea el espacio donde el alma se exprese sin miedo, sin duda, sin demora. Porque cuando vives alineado con tu diseño cósmico, ya no hay necesidad de buscar, solo de recordar, y vivir desde ahí. Gracias por caminar conmigo este tramo del viaje. Y si sientes que este mensaje tocó algo en ti, no lo sueltes. Vuelve a él cuando lo necesites. Vuelve a ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio. Y por honrar a ese ser que te eligió. Nos vemos en el próximo viaje. Y hasta entonces, sigue caminando.
con el alma despierta.